El abogado los escucha. Divorcios, asistencia familiar, sucesiones, herencias, contratos, beneficios sociales, jubilación, penas, acusación, defensa y todos los temas de la ciencia del derecho aplicados a la vida diaria. El abogado los escucha, un programa de bien social e interés colectivo, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, en la voz de los centauros de Caracol Radio, 1140 AM. Director, Dr. Jaiber Domínguez Ricaute. Muy buenas tardes, abrazo para todos. El abogado los escucha, ya está en acción, aquí en la voz de los centauros de Radio Caracol, 1140 AM. Muy buenos días, señor Vizcaya, aquí cumpliendo nuestra cita con los estimados oyentes y tratando en un esfuerzo maravilloso de traerle la mejor información jurídica que esté al alcance de todos los oyentes. Esta es la agenda del día en El Abogado los escucha. Bueno, en el programa de hoy vamos a tratar sobre la acción de Habeas Data. El doctor Jaiber Domínguez en el editorial se va a referir al derecho a la intimidad de los consumidores. Como es habitual, en nuestro programa tendremos un espacio para la cultura. Hoy escucharemos acerca de la mitología griega, en especial el relato denominado El Juicio de París, la manzana de la discordia. En la sección La píldora del conocimiento me referiré al derecho fundamental de Habeas Data, cuándo y cómo se ejerce este derecho. La línea jurídica para sus problemas, 320-296-6795, con el abogado Jaiber Domínguez Ricaute y Natalia Cuellar. El abogado los escucha. A continuación, el editorial del día a cargo del doctor Jaiber Domínguez Ricaute. Hasta el 10 de octubre del año pasado era frecuente y reiterativo recibir llamadas, mensajes de WhatsApp o de texto de las personas encargadas de las cobranzas. Estas asediaban a los consumidores en cualquier momento, especialmente hacia las horas no laborales, entre semana, en la noche o los domingos y festivos. Previamente, esta actividad se encontraba catalogada dentro de la regulación financiera como una actividad prohibida, contraria a las sanas prácticas, pero no aplicaban rigurosamente las sanciones a las personas que realizaban estas actividades por parte de los entes de control. Y los consumidores desconocían sus derechos respecto a estas actividades. Pero el abuso generalizado de esas actividades prohibidas impulsó al surgimiento de un proyecto de ley de iniciativa del representante de la Cámara, Juan Carlos Wills, el cual buscaba proteger el derecho a la intimidad de los consumidores y estableciendo los canales y horarios en el que pueden ser contactadas las personas naturales o jurídicas que adelantan las gestiones de cobro. Este proyecto de ley se convirtió en la ley 2300 del año 2023, que entró en vigencia precisamente en esta fecha que había dado antes, el 10 de octubre del 2023, denominado el derecho a la intimidad de los consumidores o ley Dejen de Fregar, el cual, enhorabuena, estableció un régimen jurídico que sancionó en forma ejemplar a los operadores de cobros en 3 categorías. Primero, por la violación a la norma con multas que pueden ser sucesivas hasta de 2.000 salarios mínimos legales vigentes. Segundo, por violación a la grave a la norma con suspensión de actividades hasta por 6 meses. Tercero, ante la no adecuación o ajustes solicitados durante este periodo de suspensión, el cierre inmediato y definitivo de la entidad. De acuerdo con esta nueva ley, en términos sencillos, en adelante a las personas naturales o jurídicas que reciban cobros les queda prohibido, que realizan cobros, les queda prohibido lo siguiente. Primero, contactar a los consumidores mediante medios o canales que no hayan sido autorizados previamente por ellos. Es decir, para que una entidad que realiza cobros me pueda contactar, yo tengo que haber
autorizado para que me contacte por WhatsApp, por teléfono o por cualquier medio previamente. Segundo, contactar a los consumidores de lunes a viernes, antes de las 7 a.m. y después de las 7 p.m. Es decir, el único horario habilitado para que me contacten empieza como límite inferior a las 7 de la mañana y termina como límite superior a las 7 p.m. También están prohibidos para estas personas que ejecutan cobros contactar a los consumidores los sábados después de las 3 p.m. Es decir, los días sábados nos pueden contactar a los consumidores de 7 de la mañana a 3 de la tarde. También está prohibido para las empresas o personas que realizan cobros contactar a los consumidores más de una vez al día. Es decir, no pueden cada 5 o 10 minutos estarnos llamando o mandándonos mensajes de WhatsApp o cualquier otra comunicación. Sexto, contactar a los consumidores por varios canales diferentes. Es decir, durante una semana no pueden contactarme sino por un solo canal, o por WhatsApp, o por llamada, o por mensaje de texto, pero no utilizar todos los canales indiscriminadamente. Séptimo, contactar a las referencias personales del consumidor. Esto se había vuelto muy frecuente y era notorio de que las entidades o call center que llamaban a cobrar empezaban a llamar a las referencias personales como si las referencias personales de un deudor tuviera alguna obligación por el hecho de haber dado una referencia personal, lo cual es una clara violación a los datos personales de esa referencia personal. Séptimo. Octavo, preguntarle al consumidor sobre el motivo del incumplimiento, es decir, no tienen dentro de su sketch que ellos manejan, no pueden incluir la pregunta de usted por qué no ha pagado. Y noveno, contactar a los consumidores mediante visitas a domicilio o a su lugar de trabajo, con algunas excepciones, obviamente. ¿Qué excepciones? Normalmente, por ejemplo, si la agencia de cobro demuestra que el deudor está perdido, pues es una causal para que lo pueda buscar en su domicilio o lugar de trabajo, pero si no es este el caso, pues nunca lo van a poder, o le está prohibido ir al domicilio, a la casa de la persona a buscarlo, a su lugar de trabajo. Esto nos recuerda a esa época de los chepitos, cuando personas con un vestido de pingüinos se le paraban en la puerta a uno de la casa o de la oficina a hacerle semejante escándalo con un maletín un maletín negro diciendo, oiga, deudor moroso. Esto era una clara violación a la intimidad de la persona, a la intimidad personal. Era un abuso. Gracias a Dios, la jurisprudencia de la Corte Constitucional eliminó esa práctica. Las disposiciones de estas normas también se aplican para las relaciones comerciales entre los productores de bienes y los servicios privados o públicos, de servicios, entidades privadas o públicas y el consumidor comercial frente al envío de mensajes publicitarios a través de mensajes cortos de texto conocidos como CMS, mensajería por aplicación web, como el WhatsApp, correos electrónicos, llamadas telefónicas de carácter comercial y publicitario. Quiere decir que a partir del 10 de octubre del 2023 le queda prohibido a las personas que hagan campañas publicitarias utilizando estos canales enviarlos en diferentes horarios y tienen que cumplir las prohibiciones que ya anteriormente describí para las agencias de cobro. Adicionalmente a las aplicaciones de a la aplicación de las prohibiciones establecidas para las personas que envían mensajes publicitarios, también se dispuso la creación del registro único registro de números excluidos, en el cual se escribirán los consumidores que no
desean recibir llamadas, mensajes, correos o cualquier otro tipo de contacto de carácter comercial o publicitario. Eso quiere decir que el gobierno nacional tiene que, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene que crear una base de datos donde yo como consumidor puedo registrar mi número, y ese número registrado es prohibido que las entidades que envían publicidad lo utilicen para enviarme publicidad. Ellas tienen que consultar qué números están inscritos en esa base de datos y a esos números no le pueden mandar publicidad. En mi opinión personal, esta nueva ley era necesaria e inaplazable, porque el acoso de las personas encargadas de los cobros tenían agobiados a los colombianos abusando de su facultad de cobrar. Es una facultad legal de cobrar, pero sin violar el derecho fundamental a la intimidad personal, definido claramente en el artículo 15 de la Constitución, que dice: todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. En el mismo sentido, el incumplimiento por parte de los anunciantes a las prohibiciones establecidas en esta ley viola lo presupuestado por el artículo 15 de la Constitución, que además dice: en la recolección, tratamiento, circulación de datos se respetarán la libertad y las demás garantías consagradas en la Constitución, es decir, el habeas data. Considero que esta nueva ley le pone un tate quieto a los call centers, que, como dice el nombre del proyecto de ley, dejen de fregar, se dedicaban de manera inclemente a fregarle la paz y el descanso a los colombianos sin tener límite alguno. Señor consumidor, si usted es víctima de la violación a su intimidad personal o abuso del tratamiento y circulación de sus datos personales, puede interponer una queja ante la Superintendencia Financiera o a la Superintendencia de Industria y Comercio, y en última instancia instaurar una tutela en la forma que previamente se explicó en ediciones anteriores de este programa, invocando la violación de los derechos consagrados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. Amigos y amigas, este ha sido el editorial, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. 1:22 p.m. El abogado los escucha. Divorcios, asistencia familiar, sucesiones, herencias, contratos, beneficios sociales, jubilación, penas, acusación, defensa y todos los temas de la ciencia del derecho aplicados a la vida diaria. El abogado los escucha, un programa de bien social e interés colectivo, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, en la voz de los centauros de Caracol Radio, 1140 AM. Director, Dr. Jaiber Domínguez Ricaute. La línea jurídica para sus problemas, 322-96-6795, con los abogados Javier Domínguez y Natalia Cuellar. El joven Paris estaba cuidando su rebaño y se dio cuenta de que uno de sus jóvenes carneros se alejaba de los demás y se dirigía a una cueva cercana. Se dirigió a la cueva para rescatar al cachorro extraviado. Pero adentro de la cueva, Paris se encontró con algo realmente increíble. En el interior de la cueva había 3 mujeres con una belleza divina. El pastor no dudaba de que sólo podían ser diosas. El joven no sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el destino del mundo para siempre. Ese mismo día había tenido lugar la boda de la Nereida Tetis con el héroe Peleo. Para los festejos del matrimonio se invitó a todas las deidades. Los dioses se entregaron a un gran y animado banquete. Pero alguien no había sido invitado.
Se trataba de Eris, la diosa de la discordia, que se enfureció por el desaire y decidió que era necesaria una retribución. Sentadas a la mesa del banquete, Atenea, la diosa de la sabiduría, Afrodita, la diosa del amor, y Hera, la reina de los dioses, conversaban amistosamente. La diosa de la discordia voló sobre la mesa del banquete y soltó una hermosa manzana dorada entre las diosas. En la hermosa manzana estaba la inscripción «A la más bella». Esa manzana se conocería como la manzana de la discordia. Las tres diosas lucharon por la manzana, pues cada una de ellas se proclamaba la más bella de todas las diosas. Con su poderoso grito, Zeus interrumpió la contienda de las diosas y dijo que ese tipo de actitud no era digna de divinidades de ese linaje. Zeus trató de pensar en una forma de resolver tal impasse y decidió que un juez imparcial se encargaría de elegir a la que sería la más bella de las diosas. La manzana de la discordia fue entregada a Hermes, que guiaría a las diosas hasta el juez designado. Y de todos los hombres del mundo, fue el joven pastor, Paris, el elegido para resolver esta disputa. No era el más entendido, ni estaba muy familiarizado con la noción de justicia, pero las Moiras, las damas del destino, habían tejido este futuro para él. Después de conocer su tarea, las diosas fueron presentadas al pastor. «Soy Hera, esposa de Zeus. Elígeme la más bella y te haré el rey más rico de toda Asia. Te concederé un palacio comparable al Olimpo en esplendor. Soy Atenea, la diosa de la guerra y la sabiduría. Elígeme y serás el mayor general que jamás haya existido. En lugar de comandar rebaños, comandarás ejércitos y serás reconocido como un gran conquistador. Yo soy Afrodita, la diosa de la belleza y el amor. Mis epítetos ya me garantizarían el título de la más bella. Elígeme y te daré el amor de la mujer más bella del mundo». Afrodita le mostró entonces la imagen de la bella princesa Helena de Esparta. El corazón de Paris se vio embargado por el deseo de poseer a una mujer tan hermosa que sólo podía compararse con la propia diosa de la belleza. Entonces el joven Paris entregó la manzana de oro a la diosa Afrodita. Mientras la diosa de la belleza se regocijaba en su victoria, el resentimiento se plantó en los corazones de las dos diosas que fueron pasadas por alto. Las diosas Atenea y Hera juraron vengarse del príncipe troyano y el pueblo de Troya pagaría un gran precio por la elección de Paris. Una de la tarde, 27 minutos. Lindo relato. Doctor, comentarios o aplicaciones a la vida de hoy. Sí, señor Vizcaya, esta es una historia de la mitología griega que nos relata la historia de Paris, un pastor que fue nombrado juez de una circunstancia donde tenía que escoger a la mujer más bella dentro de tres mujeres. Pero este juez no estaba calificado, no era idóneo, no era experto y no tenía los conocimientos para tomar una decisión en lo que hoy día llamaríamos derecho. Por ese desconocimiento, él se dejó influenciar su decisión subjetivamente, manipulado por el ofrecimiento de la mujer que le prometió entregarle una mujer muy bella para que fuera su esposa. Pero acá no se aplicó el principio de la justicia, acá no se juzgó de acuerdo a lo que debería ser la mujer más bella, sino que se decidió por el juez
paris de una manera subjetiva, sin un análisis real de juzgamiento de lo que es realmente la justicia y debe ser la justicia. Doctora Natalia, esto de la mitología griega, se pregunta uno antes de Cristo, ¿cómo este tipo de personas tienen esa imaginación infinita, cierto? Sí, es cierto, reportero Vizcaya. Definitivamente podemos observar, ver y analizar de todos estos pensamientos filosóficos, esa mentalidad, esa capacidad mental que tenían ellos para crear, para imaginar, para plasmar. Lo podemos ver en medio de la literatura, de la poesía, del arte, de la arquitectura, una arquitectura supremamente hermosa, que tenía unos fines imaginarios para ellos muy grandes. Vemos que hoy en día pues nos hace falta lo que es la poesía, ¿no? Hemos olvidado esas palabras que están en todas estas mitologías. Utilizaban palabras técnicas que hoy en día las hemos olvidado y las hemos desechado. El idioma español contiene muchas palabras hermosas y no las utilizamos en nuestro diario vivir. Olvidamos el latín, ya no entendemos una palabra en latín. Y resulta de que eso hace un declive a nuestra humanidad actual. Hemos olvidado y hemos desechado muchas cosas importantes en nuestra vida. Doctora, cosas tan simples como buenos días, permiso, ya no se utilizan. Ya no se utiliza la cortesía. 1:30 en el país. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde tenemos una cita impajaritable, aquí en La Voz de los Centauros 1140M de Radio Caracol. El abogado los escucha, dirige el doctor Jaiber Domínguez Ricaute. El abogado los escucha, coordinador Ángel Alfonso Vizcaya Devia o el reportero Vizcaya. El abogado los escucha. La línea jurídica para sus problemas. 320-296-6795 con los abogados Jaiber Domínguez Ricaute y Natalia Cuellar. Aquí está la píldora del conocimiento con la doctora Natalia Cuellar. El abogado los escucha. Bueno, en la píldora del conocimiento, ¿qué es el habeas data? El habeas data proviene del latín, compuesta por dos vocablos. El primero, habeas, que significa conserva o guarda. Y el segundo, data, que significa fecha o dato. En palabras sencillas, habeas data es la protección de datos personales. El habeas data es un derecho fundamental establecido en la parte dogmática de la Constitución Política de Colombia en el artículo 15, según el cual se faculta a todas las personas a conocer o actualizar y rectificar la información que sobre ella se haya recogido en base de datos y archivos de entidades públicas y privadas. También prescribe el artículo 15 de la Constitución Política que la utilización de datos personales debe hacerse con el consentimiento de las personas, respetando la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Cuando se habla de consentimiento, se hace referencia al consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. También se debe permitir que en cualquier momento se pueda eliminar la información sobre la cual se ha dado consentimiento, asimismo eliminar datos erróneos. En desarrollo de la reglamentación de este artículo 15, de la Constitución Política, el Congreso Nacional inicialmente expidió la Ley 1266 del 2008, mediante la cual se dictan disposiciones generales de habeas data y se regula el manejo de la información financiera contenida en base de datos personales, en especial la financiera, crediticia y comercial de servicios, y la proveniente de otros países, y se dictan otras disposiciones.
Posteriormente, el Congreso de la República aprobó la ley que sería promulgada bajo la Ley 1581 del 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales recogidas en bases de datos, pero que no hagan referencia a información financiera, crediticia, comercial o de servicios, como tampoco a los datos estadísticos usados por el DANE, la Ley 79 de 1993. Bueno, ¿qué es un dato personal? Es toda aquella información que pueda ser asociada con una o varias personas determinadas o determinables. Por ejemplo, información financiera, el correo electrónico personal, un video, una fotografía, la dirección de residencia. Los datos personales pueden ser sensibles, privados, semiprivados, públicos y categoría especial. Datos sensibles. Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelan el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, a los datos biométricos. El uso del dato sensible requiere autorización del titular del dato. El dato privado son datos que solo son relevantes para la persona. Por ejemplo, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, las fotografías y videos. El uso del dato sensible requiere autorización del titular del dato. En los datos semiprivados, son datos de interés particular. Interesan a la persona y cierto sector o grupo de personas, como el dato financiero y crediticio, de actividad comercial o de servicio. Los datos semiprivados incluyen datos privados como pueden ser consultados por terceros con autorización de la persona. El dato público es el dato de interés general. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos privados, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de la persona y los datos domésticos. El uso de un dato público no requiere autorización de la persona titular del dato. Los datos de categoría especial. Se proscribe el tratamiento de datos de menores de edad, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. Hay situaciones en las que no es necesario la autorización de las personas para que utilicen sus datos personales. Bueno, tenemos unos ejemplos de estas situaciones que ocurren. En primer lugar, tenemos cuando la información sea solicitada por entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales. En segundo lugar, en casos de urgencia médica o sanitaria. En tercer lugar, cuando los datos son de naturaleza pública, como el nombre, la edad, los datos del registro civil de nacimiento. Y como último dato, los datos estadísticos que se usan por el DANE para establecer las cifras establecidas del Estado. Posteriormente, la Ley 1266 del 2008 fue modificada por la Ley de Borrón y Cuenta Nueva, que dio una especie de amnistía para que las personas se pusieran al día con los bancos e instituciones financieras y de esta forma lograr sanear sus reportes en las centrales de riesgo. Y en la actualidad cursa en el Congreso de la República el proyecto de ley denominado Ley de Borrón y Cuenta Nueva 2.0.
iniciativa que plantea una serie de medidas para aliviar la carga financiera de miles de colombianos y colombianas que aparecen en centrales de riesgo por mora en sus pagos. El proyecto amplía lo establecido en la Ley 2157 del 29 de octubre del 2021, que incentiva el pago de obligaciones atrasadas mediante la eliminación inmediata de los datos de quienes se pongan al día en sus obligaciones financieras. Una de las principales disposiciones del proyecto establece que si una persona cancela su deuda dentro de los 12 meses del régimen de transición, será retirada automáticamente del registro negativo de las centrales de riesgo, sin necesidad de realizar una solicitud adicional. En octubre del 2023 se promulgó la Ley 2300 del 2023, Derecho a la Intimidad de los Consumidores o Ley Dejen de Fregar, por medio de la cual se establecen medidas que protejan el derecho a la intimidad de las personas, estableciendo los canales, el horario y la periodicidad en que estos pueden ser contactados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y todas las personas naturales o jurídicas que adelanten gestiones de cobranza de manera directa, por medio de terceros o por cesión de obligaciones. 1:40 p.m. ¿Alguna anotación, doctor? No, señor Vizcaya, yo creo que aunque el tema es un poquito largo, pero esperamos que con la explicación de qué es un dato personal y que cuáles son los datos que requieren autorización previa para su tratamiento y cuáles son los datos que no requieren autorización previa por el titular del derecho, como es el caso de los datos públicos, haya quedado claro de qué se trata el derecho fundamental a la Avias Data. Bueno, adicionalmente a eso, algo que no se le puede llamar costumbre, porque no es parte de nuestra Constitución ni se reglamenta en ningún lado, es que hay entidades que fraudulentamente venden las bases de datos para que otras entidades de servicio las puedan manejar y puedan contactar a todas las personas que están en estas bases de datos. Entonces, también lo tenemos que tener en cuenta que esto es ilegal y no podemos aceptar estas violaciones a nuestros derechos de nuestros datos personales. Doctora Natalia Cuellar, no olvide que echa la ley en este país, echa la trampa. 1:41 p.m, el abogado los escucha, está sobre la baranda judicial. El abogado los escucha. Divorcios, asistencia familiar, sucesiones, herencias, contratos, beneficios sociales, jubilación, penas, acusación, defensa y todos los temas de la ciencia del derecho aplicados a la vida diaria. El abogado los escucha, un programa de bien social e interés colectivo, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, en La Voz de los Centauros de Caracol Radio, 1140 AM. Director, Dr. Jaiber Domínguez Ricaute. La Voz de los Centauros, 1140 AM, es Caracol Radio en los Llanos Orientales. La línea jurídica para sus problemas, 320-296-6795, con los abogados Javier Domínguez Ricaute y Natalia Cuellar. El abogado Jaiber Domínguez Ricaute responde. En El abogado los escucha. Bueno, doctor Jaiber, sabemos que nos encanta hacer unas preguntas para que todos nuestros oyentes les quede muy claro el tema, más sin embargo sabemos que se generan más inquietudes sobre nuestros temas tocados en nuestros programas. Doctor Jaiber, por favor, ¿qué es una base de datos personal? Sí, doctora Natalia, una base de datos personal es una pregunta bastante importante para empezar este ciclo de preguntas. Es que una base de datos personal es un conjunto de datos que sea objeto de tratamiento, es decir,
base de datos que contenga información íntima o sensible, semiprivada o privada, que no es pública. Bueno, doctor, con un ejemplo sencillo, explíqueme por favor, ¿qué es el proceso de habeas data? Le voy a explicar en un procedimiento que sucede comúnmente a los colombianos. Un ciudadano adquiere un producto o servicio en un establecimiento de comercio y autoriza expresamente para que se informe su comportamiento de crédito a las centrales de riesgo. Luego el ciudadano se dirige a un banco y solicita un crédito. La entidad financiera consulta su historia crediticia en ella, la información sobre los hábitos de pago de la persona, la cual fue reportada por el establecimiento de comercio. Esto es una de las circunstancias que con un ejemplo sencillo podemos explicar cómo es el proceso de la habeas data. ¿Se puede decir, doctor, entonces que todas las entidades financieras están coordinadas y sincronizadas para que nuestra información que está en las bases de datos de ciertas entidades financieras, de ciertos bancos, puedan acceder a ellas? ¿Es cierto, doctor? Doctora Natalia, en este caso aquí hay varios actores dentro del proceso. Por ejemplo, un actor es el operador de la base de datos, que es una entidad independiente al banco o entidad financiera. El banco viene a ser el usuario de esa información que está depositada en la base de datos de ese operador. En este caso, los bancos, por procedimientos comerciales, antes de aprobarle un crédito a una persona, siempre van a utilizar la información contenida de la información crediticia de ese cliente en las entidades de crédito o operadores. Esa es la costumbre y de acuerdo a eso toman sus decisiones de aprobar o no el crédito a ese cliente. En un ejemplo anterior, ¿quién es en ese proceso? Las personas que suministran voluntariamente la información, es decir, los ciudadanos, se llaman dentro de este concepto jurídico el titular de la información. El establecimiento de comercio, quien recibe la información de la persona, es la fuente, es decir, quien suministra esa información al operador, que es el que maneja la base de datos. Y el banco, que es el que usa la información contenida en la base de datos, es o se llama el usuario de la información personal. Estamos en la sección El abogado responde. ¿Quién es el responsable del manejo de la información personal? Esta pregunta es muy importante para las personas públicas, privadas, naturales o jurídicas que manejen información en base de datos. Porque al darle tratamiento a los datos personales de los ciudadanos colombianos, se convierten en responsables del manejo de esa información y deben contar con la evidencia de la autorización que otorgó el titular de esa información personal y darle un debido tratamiento. Es su obligación. ¿En qué consiste el tratamiento que se debe dar a las bases de datos personales? Existen políticas creadas dentro de las empresas que garantizan el correcto tratamiento de la información contenida en bases de datos. Eso es importante, que las empresas que hacen manejo de grandes bases de datos personales se autorregulen, se autocontrolen, es decir, que tengan unos procedimientos internos establecidos para darle cumplimiento a la normatividad tanto constitucional como las leyes y los decretos reglamentarios del buen uso de la información de los datos personales, porque esto les va a evitar incurrir en sanciones ya establecidas en las normas, que son bastante fuertes para las personas que manejen bases de datos personales y no cumplan la normatividad vigente. Bueno, doctor, por favor explíquenos qué se debe hacer para exigir la protección al derecho del habeas data.
Doctora Natalia, pregunta muy importante, porque no sirve de nada un derecho que no tiene la forma de cómo hacerse exigible. Por eso la norma referente al habeas data ha determinado que lo primero que usted debe hacer si siente que se le violó su derecho al habeas data es hacer una consulta a la entidad que está haciéndole tratamiento de sus datos personales, preguntándole si ha hecho ese tratamiento. Si la empresa o entidad que está haciendo el tratamiento no responde adecuadamente o no le muestra la autorización previa que usted haya otorgado para ese tratamiento de datos, usted le presenta una reclamación como segunda instancia. ¿Para qué? Para que se corrija o se retire o se elimine ese dato personal de la base de datos a la que él le está dando tratamiento. Y como tercero, se puede denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad autorizada por la ley para sancionar y hacer cumplir el derecho de habeas data. Y por último, si todas estas actuaciones que usted puede hacer cuando están violando su derecho de habeas data no funcionan, puede instaurar una tutela. En los términos que ya hemos explicado en este programa, cómo es la tutela, que es un mecanismo preferente, es un mecanismo inmediato, sencillo. ¿Para qué? Para que un juez de la República obligue o decida, en el caso de comprobarse la violación a la habeas data, exija a la entidad que cumpla esa obligación de respeto al derecho fundamental de la habeas data. 1:50 p.m. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde tenemos una cita impajaritable aquí en La Voz de los Centauros 1140M de Radio Caracol. El abogado los escucha. Dirige el doctor Jaiber Domínguez Ricaute. El abogado los escucha. Coordinador Ángel Alfonso Vizcaya Devia o el reportero Vizcaya. El abogado los escucha. La línea jurídica para sus problemas 320-296-6755 con los abogados Jaiber Domínguez Ricaute y Natalia Cuellar. Doctor, en este país es clásico, en Locombia cualquier cosa puede ocurrir. Habeas data, cómo cobrar, cómo no cobrar, los gota a gota. Esas personas que prestan plata y cobran hasta con fusil en la mano. Tremendo problema. Sí, señor Vizcaya, es un tema para reflexionar, pero lo quiero contestar en esos términos. El habeas data es una norma o un derecho que se aplica a todas las personas que hagan tratamiento de datos personales, sean públicas o privadas. El habeas data no regula específico la forma o la metodología que los gota a gota, que son obviamente personas ilegales en un sistema financiero ilegal, salir del comercio, cómo ellos cobran, porque esto lo regula el derecho penal. Esa era la intención de la pregunta. Habeas data no aplica para ellos, pero ¿cómo proteger a esos deudores donde los cobradores llegan a unos excesos, inclusive hasta pérdida de vidas? Por eso le digo, esto hace parte del derecho penal. Si su pregunta va enfocada a que escúchenme, ¿Quién lo regula? Lo regula la ley penal, porque son delitos los que están cometiendo. Pero si su pregunta está enfocada al manejo que le dan esas personas a los datos personales o los datos íntimos o privados o semiprivados de los que le deben el dinero, sí entrarían a ser regulados por esta ley, esta norma de habeas data, porque esta norma es aplicable a todas las personas que le den un tratamiento inadecuado a los datos personales. Entonces, a través de una tutela
se les podría reclamar que respetaran el derecho de habeas data de sus deudores. Al rey, ¿quién lo ronda? ¿Qué problema? Términos populares, ¿qué camello? Para que la gente que paga lo saquen de la lista del famoso data crédito. Buena pregunta, señor Vizcaya. Ya lo mencioné aquí en una respuesta anterior. Obviamente hay un mecanismo para ejercer ese derecho de habeas data y específicamente que usted pronuncia. Uno, primero, hacerle una consulta, un reclamo, y segundo, hay una entidad, una superintendencia, una entidad estatal, una superintendencia, la Superintendencia de Industria y Comercio, la encargada de sancionar monetariamente y administrativamente la persona que incumple esos derechos. Pero además existe el mecanismo legal, la acción de tutela es la acción más efectiva para el cumplimiento de ese derecho. ¿Quién define la acción de tutela? Pues todos los jueces de la República de Colombia, que son los facultados para conocer las acciones de tutela. Pero en última instancia, cuando un juez de la República emite una acción de tutela, ya hemos explicado en este programa que todas las acciones de tutela que se generan en el país se van a revisión a la Corte Constitucional. Quiero decirle, la Corte Constitucional en esa revisión ha sacado bastante jurisprudencia muy importante y sentencias acerca de la acción de habeas corpus. Por ejemplo, de habeas data, por ejemplo, una persona en el aeropuerto El Dorado le negaron el derecho a la salida porque tenía una inscripción de la JEP. La Corte Constitucional obligó a la JEP a solucionar el problema. Y así muchas sentencias de la Corte Constitucional. Doctor, tengo el reloj acá encima del cuello. Que tenga un feliz sábado y muchas gracias por todas sus explicaciones, doctor y doctora, aquí en El Abogado los escucha. Muchas gracias, señor Vizcaya, que Dios los bendiga, bendiga a todos los oyentes y esperamos de corazón que esta información, que es bastante importante, ha sido clara, útil para ustedes. Buena tarde para todos y nos encontraremos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde aquí en Caracol. El abogado los escucha. Divorcios, asistencia familiar, sucesiones, herencias, contratos, beneficios sociales, jubilación, penas, acusación, defensa y todos los temas de la ciencia del derecho aplicados a la vida diaria. El abogado los escucha, un programa de bien social e interés colectivo, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, en La Voz de los Centauros de Caracol Radio, 1140 AM. Director, Dr. Jaiber Domínguez Ricaute.